Ven a conocer el servicio de audiología en tus ópticas Alén Aflelu de Ourense. Ponemos a tu servicio la experiencia de nuestros profesionales audioprotesistas para cuidar de tu bienestar auditivo. Alén Aflelu Ourense. Te esperamos. ¿Qué tal? Una semana más con todos ustedes. Bienvenidos a Las Cuentas Claras, como siempre aquí en Telemiño. El primero de los apartados que les ofrecemos en el programa esta semana tiene que ver con las reflexiones que hace una autoridad en el Gobierno de Galicia en materia de crecimiento, también de estabilidad económica y de algunos parámetros. Aprovechando la estancia de Miguel Corgos, consellero de Facenda de la Xunta, en las dependencias de Telemiño y de la región, también para hacer una entrevista en Telemiño, hemos decidido rescatar algunas de las opiniones en torno a crecimiento económico, pero algunas otras magnitudes y algunos otros asuntos que son de su competencia. A punto de vencer el año 2023, la Xunta trabaja ya en la ejecución del presupuesto para el ejercicio entrante. El conselleiro de Facenda, Miguel Corgo, ha hablado de las cuentas de la Administración gallega en Telemiño. Unas cuentas, dice Corgo, que tendrán su repercusión en Ourense. Repercute nas familias das ourensas e de todos os galegos, non? Porque efectivamente orzamentos serán a chegar a 13.257 millóns de euros, que é a contía máis alta da historia da comunidade autónoma, pero o importante non é a contía, é que iso vai se traducir nos servizos públicos de máis calidade para os galegos e as galegas, en especial, falando aquí de Ourense, cun reforzo especial na sanidade, tanto na prestación dos servicios como nas infraestructuras, e tamén no eido das infraestructuras de rede e de mobilidade tamén aquí na provincia de Ourense. E tamén influen porque tentan dinamizar a economía do país nesta época que estamos de gran incerteza por todo o que nos rodea. Dinamizando a economía, pues tentamos que surdan novas oportunidades de negocio e, polo tanto, novos empregos para a xente, que é o último fin no que perseguimos. Uno de los parámetros que subraya el titular de Facenda es el carácter social de la mayoría de las partidas. Sí, son os orzamentos sociais porque achegamos a contía máis alta tamén da historia da comunidade autónoma a gasto social. 9.774 millóns de euros adícanse a gasto social deses 13.200 que dicía antes. Son unha cifra moi importante e son nada máis e nada menos que 1.234 millóns de euros máis que hai solamente 3 anos. Por tanto, é un esforzo moi importante en gasto social. É a primeira vez que o orzamento de sanidade supera os 5.000 millóns de euros, casi acada os 5.200 millóns de euros, pero tamén hai un esforzo moi importante en educación, que casi acadamos os 3.000 millóns de euros, en política social, que casi acadamos, que superamos os 1.200 millóns de euros. Por tanto, o esforzo en política social é especialmente importante, en concordancia coas respostas que temos que dar ás administracións á situación actual da nosa sociedade. La discriminación positiva hacia las provincias del interior es la eterna reivindicación de Ourense y Lugo. Miguel Corgo señala que la inversión per cápita es superior a la de las provincias costeras. Ese equilibrio nos investimentos se traduce nun investimento per cápita moito máis alto nas provincias do interior, non? Por exemplo, o gasto per cápita en Ourense e máis en Lugo supera os 5.400 euros por habitante, mentres que nas provincias de Coruña e Pontevedra apenas supera lixeiramente os 4.000 euros por habitante. Uno de los proyectos que esperan la materialización es la construcción en Ourense, concretamente en el Parque Tecnológico, del Centro de Ciberseguridad de Galicia. O que tenta que convertir a Ourense nun actor destacado como terceira cidade de Galicia que nas políticas de digitalización da comunidade autónoma. A partir de aí, que o que intentamos é impulsar
non só as políticas de ciberseguridade, que son básicas hoxe en día, como vemos de cando en vez nas novas, non só para as administracións, sino tamén para os ciudadanos e para as empresas, pero tamén desenvolver un polo de innovación aquí en San Cibrao que faga que se desenvolva unha serie de capacidades e de oportunidades de emprego en torno a este centro e, por lo tanto, tamén que ese sea un factor de retención de talento aquí en Ourense, vencellado a las tecnologías de información. Las aulas CEMIT fueron concebidas para acercar la tecnología a sectores sociales que pueden quedar en riesgo de exclusión digital. En instituciones como el Concello de Ourense, dirigida por Gonzalo Pérez Jácome, las aulas fueron cerradas. Pois lamentablemente en Ourense non se conta con o aula CEMIT porque no seu día se prescindiu desta aula, supoño porque se sustituí por outras actuacións análogas por parte do Concello, pero nos ofrecemos ao Concello que se quere voltar a abrila ou a poñela a marcha, estamos dispostos a continuar co convenio como co resto das grandes cidades e vilas, porque como ti dices, en Ourense hai máis de 20 aulas CEMIT abertas e, por tanto, para que os cidadáns podan seguir achegándose de xeito gratuito a adquirir esas habilidades no mundo TIC ou simplemente a utilizar os diferentes equipamentos que temos nas aulas TIC que estamos a renovar precisamente últimamente neste ano cun plan de modernización das aulas TIC que non só contan con ordenadores de mesa, senón que estamos adquirindo equipos de realidade virtual e impresoras 3D e mesmo drones, non? O sea que estamos avanzando todo o eido da innovación non só o manexo dos ordenadores de mesa. El consejero de Facenda también aludió al crecimiento que tendrá la economía gallega en este ejercicio, adelantando que es superior al del conjunto de España. No, a economía galega vai medrar un 1,8% este ano. Nos dixemos que iba a medrar un 1,8% e ese é o crecemento trimestral, pero a finais de ano seguimos mantendo a nosa previsión de que acade o 1,8% e que siga a súa tendencia de crecemento estable despois de ser das primeiras comunidades autónomas que saíron da crise pandémica, non? Como acabamos de ver cos datos do IGE, que acaban de sair os datos definitivos de crecemento do PIB, e aí se ve que saímos 3 trimestres antes que a medida das comunidades autónomas do efecto da crise. Por tanto, unha vez que tes esa caída dun 8%, exactamente 8,9%, tamén menos que a media de España, e logo rebotas para sair da crise, daquela situación que estábamos todos pechados na casa, pois voltas a unha senda de crecemento moito máis estable, que é onde nos estamos. Seguiremos así e seguiremos medrando para o vindeiro ano un pouquiño máis que ese 1,8%, mantendo ese crecemento estable, como dicía. E o que é máis importante, imos pechar o ano en termos de mercado de emprego ben por baixo do 10%, un 9,8% de tasa de desemprego, que é o noso objetivo. Vamos a hablar ahora de finanzas, pero en el sentido pedagógico, en el sentido también de los derechos. ¿A qué tienen derecho, por ejemplo, nuestras personas mayores en materia de relación con las entidades financieras y todo lo que ello comporta? Procesos como la digitalización, a veces positivos, a veces no tanto. En todo caso, Raúl González nos va a adentrar esta semana en esa materia. Hola a todos, hoy les voy a hablar un poco de los derechos que tienen aquellos que tienen más de 65 años y lidian o trabajan o necesitamos ir a nuestro banco habitual para pedir o gestionar o hacer trámites. Debo decirle que la gran banca española llegó a un acuerdo con el Ministerio de Economía donde empezaba a tener en cuenta ciertas quejas, reclamaciones o exigencias que tenían estas personas mayores. Principalmente esta gente mayor lo que requería o necesitaba era una mayor atención personal, que es un poco lo que la banca ha aceptado tanto en la apertura de horarios, es decir, aquel horario que teníamos antes de que ir entre las 10 o las 10 y media a pagar por caja, pues a la gente mayor de 65 años se ha retirado esa limitación, por tanto ya podemos ir en cualquier horario de mañana o en los horarios que esté abierto la oficina para que nos puedan atender. También tenemos, si somos mayores de 65 años, esa libertad de atender en caja en cualquier momento. Tenemos derecho, eso también tienen que saberlos, que si van a usar el cajero en ese horario de oficina también tienen derecho a una asistencia personalizada de cualquier funcionario o trabajador que esté en esa administración
o en esa sucursal bancaria. Otro criterio también muy importante es que si usted se presenta como mayor de 65 años en la atención telefónica, es obligatorio que le atienda una persona, no tenernos que enfrentar a esa voz metálica y a ese sistema robotizado que no siempre nos entiende o no siempre lo entendemos. Y quizá un poco lo más importante es que también debo decir que la banca se ha comprometido a formarles a ustedes, mayores de 65 años, en conocimientos bancarios y en conocimientos digitales de la banca, que quizás sea ese gran muro, esa gran necesidad que todos tenemos a la hora de trabajar con una banca digital. Yo creo que la mayor parte no, es decir, no ha habido, digamos, una gran publicidad de estos acuerdos y muchos usuarios siguen yendo a las 9 de la mañana a hacer la cola correspondiente para poder ser atendidos al primer momento. También es importante que nuestros usuarios mayores de 65 años sepan que si hay mucha cola, ellos tienen prioridad. Y así está establecido en los protocolos y en todos los acuerdos de cualquier sucursal, con lo cual no tienen que esperar pues esos tiempos interminables que a veces nos ocurre cuando estamos esperando en una postura además que con edad no nos interesa muchas veces estar de pie o en ciertas posturas incómodas. Yo creo que ha sido básicamente la protesta de los usuarios mayores de 65 años, esos usuarios que mayormente se han ido un poco exigiendo esa reclamación, esa situación que nos estamos encontrando que se puede considerar como injusta, es decir, ¿cómo puede ser que solo me atiendas de 9 a 10 en una oficina? ¿Cómo puede ser que yo, si no conozco conocimientos digitales, llevo trabajando con este banco 30 años y de repente me siento como fuera de ese banco? O sea, me siento como fuera del derecho al servicio bancario que reconoce la Constitución. Yo creo que la clave de los abusos está en las comisiones, es decir, bien, tengo un derecho, ese derecho significa que ya puedo ir a la caja en cualquier horario de oficina, pero las comisiones que se están pagando por ese servicio en caja, por el papel, por decir una manera, son muy superiores a lo que se está pagando, digamos, por cualquier servicio digital, que muchas veces nos estamos encontrando con comisiones ceros, con pagos de tasas cero, frente a que si yo voy a la caja porque no tengo otra forma de ir a ese banco, cuando hago un pago o hago un ingreso, me están cobrando unas comisiones que evidentemente no tienen nada que ver con, digamos, ese mismo servicio en el mundo digital. Yo creo que la clave está en no tener miedo, es decir, el mundo digital, a pesar de las noticias de los ciberrobos y demás, sí que es un mundo muy seguro, lo que pasa es que tienes que hacerlo siempre con una serie de consejos básicos muy cruciales y claves, es decir, la gente mayor ya ha aprendido en muchos casos trabajar contra un cajero automático, trabajar contra una terminal de un móvil, trabajar contra una terminal de ordenador, en muchas cosas es muy parecido y al final lo que tienes que aprender es a entrar en este aplicativo, cobrar y pagar. Lo que sí tiene que tener muy claro son todas las medidas de seguridad que debe tener. Debe ser desconfiado cuando están llamándole, el banco no suele llamarle para pedir las claves, tiene que tener muchas medidas de seguridad, pero a mayores esas medidas de seguridad sí que es verdad que después esos aplicativos son, entre comillas, intuitivos. De momento la gran banca está empezando a reaccionar, está empezando a trabajar, pero después también hay una realidad que es cuántos trabajadores hay en una sucursal y cuántos son los clientes que tienes en cada momento. Y eso es la realidad numérica de cualquier servicio que tú prestas. Entonces sí que es verdad que están haciendo un esfuerzo de formación y sensibilización, sí que es verdad que aquellos letreros de venga usted antes de las 10 han desaparecido, pero después está la realidad del día a día de cualquier sucursal. Hemos oído hablar en las últimas semanas, igual que en los últimos meses, de sostenibilidad de las pensiones. Está claro que este tipo de prestaciones es un derecho y en realidad así lo percibe la sociedad española, pero también reporta una serie de obligaciones, también una serie de riesgos. Digamos que la gran pregunta es, ¿están en riesgo nuestras pensiones, nuestro sistema, nuestro modelo retributivo para las personas mayores, pero también para aquellas otras que reciben prestaciones? La pieza que va a continuación va precisamente de esos parámetros, de esa situación. Sostenibilidad de las pensiones. Nos mete en ese mundo el profesor José Ángel Vázquez Barquero. El debate sobre la sostenibilidad de las pensiones es permanente en la sociedad española. Cada vez se requieren más recursos para pagar estas prestaciones. La factura no para de subir y las dudas pueden aparecer en cualquier momento. En el programa de esta semana planteamos al profesor José Ángel Vázquez Barquero una reflexión sobre el modelo de pensiones que tenemos en España, comenzando por lo básico, una definición sobre nuestro sistema. Bueno, nosotros tenemos un sistema de reparto, que es el que han tenido todas las economías de nuestro entorno. No voy a decir todas las del mundo porque no lo sé si son todas las del mundo, ¿no? Pero las economías próximas a nosotros funcionan por un sistema de reparto. ¿Y en qué consiste ese reparto? Bueno, pues consiste en que lo que se recauda cada año, ¿vale?, en términos de cotizaciones de los trabajadores al sistema, ese mismo año se reparte entre los pensionistas.
¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Pues que no estamos en el típico sistema que se denomina técnicamente de capitalización, en el cual tú vas metiendo el dinero en una hucha, ese dinero va generando un rendimiento y cuando cumples los 65 años te lo devuelven escalonadamente. No, para nada, no funciona así la cosa. Ese sería digamos, el típico sistema, el de capitalización, pues bueno, de esas entidades financieras que se dedican a, pues eso, a ofertar productos relacionados con las pensiones, ¿no? Entonces estamos en un sistema de reparto. Lo que se recauda cada año se destina a pagar las pensiones de ese año. Esta manera de operar, por cuestiones fundamentalmente demográficas, tiende a desajustarse. Porque claro, si cada año repartes lo que cobras o lo que ingresas en el sistema, si la dinámica poblacional, básicamente es la poblacional, aunque la económica también funciona, pero básicamente es la poblacional, si lo que ingresan no es igual a lo que sale, los ingresos no son iguales a los pagos de pensiones, esto se desajusta. Y claro, a medio y largo plazo genera que pierda sostenibilidad el sistema, porque claro, habrá que dotarlo de una financiación extraordinaria que vendrá de otros lugares, de otros ámbitos. El crecimiento de los ingresos a lo largo del tiempo pues es un crecimiento modesto, porque depende básicamente de la evolución demográfica del país y todos ya sabemos que tendemos a tener pues un crecimiento cada vez menor de la población. Estas personas que van naciendo se acaban convirtiendo en trabajadores, por lo tanto en cotizantes del sistema. Entonces el crecimiento en el número de cotizantes, el crecimiento en el número de contribuciones al sistema, pues es un crecimiento muy suave, muy tenue. Sin embargo, por el otro lado, por el lado de los pagos, nos estamos encontrando, básicamente, ya desde hace bastantes décadas, con que la esperanza de vida aumenta, y además ha aumentado de una manera muy, muy significativa, con lo cual hay cada vez muchos más pensionistas que viven durante bastante más tiempo. Consecuentemente, digamos que la dinámica de crecimiento del pago de pensiones es superior a la dinámica de crecimiento de las contribuciones. Y eso, que es un proceso, digamos, natural, derivado de la demografía, eso hay que corregirlo, porque si no, el sistema entra en crisis y no sobrevive. Hombre, yo creo que virtudes, por la virtud es evidente, garantiza, pues bueno, que cuando dejes de trabajar, pues vas a tener, pues eso, una pensión que te va a permitir vivir con dignidad. Hay colectivos en donde, bueno, pues lo que perciben es notablemente inferior a otros, pero bueno, la percepción de pensiones está relacionada también con lo que tú has contribuido, ¿no? Y por lo tanto con lo que tú has ganado a lo largo de tu vida laboral. Defectos, pues a nosotros nos cuesta, a este país llamado España le cuesta bastante ajustar el sistema, ¿no? Porque además es un tema en el cual la población es muy sensible. La población tiene asumido, tiene interiorizado que puesto que ha cotizado durante mucho tiempo, tiene unos derechos contraídos. Eso es cierto, pero eso no es una verdad absoluta desde el punto de vista técnico, porque técnicamente aquí lo que se da es, digamos, un pacto intergeneracional, en el cual la generación que está trabajando es la que está financiando las pensiones. Las pensiones no se financian como en el sistema de capitalización. Yo he ahorrado tanto dinero y por lo tanto esto ha rentado tanto y me corresponde tanto. No, aquí es un pacto entre generaciones, entre los que están trabajando en estos momentos y los que han dejado de trabajar porque han llegado a la jubilación. Bueno, hablar en general de la quiebra del sistema no tiene ningún sentido, porque esto que nosotros estamos viviendo, este problema de sostenibilidad, lo han vivido otras economías y por lo tanto lo mismo que los demás han buscado el ajuste, nosotros lo estamos buscando. Ya ha habido modificaciones, en los últimos años ha habido un par de modificaciones en el sistema, la del 2011 y la del 2013, y el proceso de reciclaje del sistema tiene que continuar a futuro, porque evidentemente la esperanza de vida va cada vez a más, ¿no? Y es el elemento clave. Los pensionistas, al igual que los que están trabajando o van a trabajar, son los que votan a esos representantes, y se va a dar la circunstancia de que los pensionistas van a ser, cada vez más se está dando,
que son cada vez más una parte sustantiva de la población y por lo tanto de los votantes, ¿no? Imagínate en un futuro donde a lo mejor resulte que el 40% de la población sean pensionistas, ¿no? Entonces, evidentemente, los pensionistas tienen un interés manifiesto. Todos vamos a acabar siendo pensionistas, ¿no? Entonces, tenemos o tendremos un interés manifiesto en que el sistema sobreviva y buscaremos, claro, los mecanismos adecuados para que eso pueda ser así. Permítanos un pequeño alto para la publicidad. Volvemos en la segunda parte. Hasta ahora, amigos. Ven a conocer el servicio de audiología en tus ópticas Alén Aflelu de Ourense. Ponemos a tu servicio la experiencia de nuestros profesionales audioprotesistas para cuidar de tu bienestar auditivo. Alén Aflelu Ourense, te esperamos.